en la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues, viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Vamos a suponer que se implementara el plan de que continúe la ICM y se agregue una pista o dos para tráfico comercial civil en Santa Lucía. Se podría implementar, se podría teóricamente implementar. El problema es que debido a cuestiones de orden aeronáutico, que sería largo de describir en este momento, causaría una caída en capacidad importante frente a la que lograríamos en nuestro plan en Texcoco y posiblemente ni siquiera llegara a la capacidad que hoy se ha logrado en el AICM por sí solo. De acuerdo con el dictamen técnico sobre la construcción del nuevo aeropuerto de México que se ha presentado al presidente electo para la solución del problema de saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, dictamen al que le anexamos toda la información de sustento de manera ejecutiva, sostenemos que hay dos opciones para definir y resolver lo que más convenga al interés nacional. Las dos opciones, como es lógico, tienen puntos a favor y puntos en contra, por lo cual se ha decidido llevar a cabo una amplia consulta con especialistas, integrantes del sector empresarial, de la sociedad civil y de los ciudadanos en general. Un camino sería continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco y el otro consistiría en detener esta obra y construir dos pistas y un nuevo aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía, que operaría con el actual aeropuerto Benito Juárez. Vuelvo a hacer el llamado a los ciudadanos para que participemos todos en este ejercicio democrático y que entre todos decidamos lo que resulte mejor para la nación, para el interés general. Y tengamos confianza en la gente, no estemos actuando, queriendo actuar como tutores. El pueblo de México lo acaba de demostrar. Su pueblo avispado, sabio. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Te aprecio mucho, Fernando Córdoba Tapia, que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Fer? Gracias, Luis. Muy bien. Gracias por la invitación. Es súper importante que platiquemos de la parte ambiental, ¿no? Normalmente se deja de lado, sobre todo en temas de infraestructura, y yo creo que en el caso particular del aeropuerto es fundamental que hablemos de la parte ambiental. Tú eres investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del equipo de revisión de viabilidad del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el equipo de Andrés Manuel López Obrador. O sea, directamente con Javier Jiménez Espriu y con todo este equipo técnico que lo está revisando. Sí, exactamente. Nos pidieron en este caso particular revisar la viabilidad ambiental del proyecto y el dictamen está en línea desde la semana pasada. Entonces, quien guste puede consultar, digamos, mi dictamen de la parte ambiental del aeropuerto en Texcoco. ¿Hiciste el dictamen ambiental desde hace cuánto tiempo? Nosotros revisamos la manifestación de impacto ambiental desde que salió, casi a finales de 2014. Lo hicimos público en enero del 2015. En ese entonces ahí, no estabas con Andrés Manuel López Obrador. No, para nada. De hecho, nosotros tenemos una agenda completamente distinta desde la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Y más bien en este momento, pues digamos, contestamos a la petición de una revisión ambiental, ¿no? Pero sobre todo porque es un tema que ya veníamos trabajando desde hace un par de años y que consideramos muy fundamental en términos del futuro que tiene la ciudad en términos ambientales. Cuando dicen vamos a hacerlo en Texcoco y sale este primer dictamen de impacto ambiental que es público hasta donde se puede,
ustedes lo revisan y ¿qué ven ahí? Lo que vemos es una lógica inversa a lo que creemos que debió haberse hecho, ¿no? Es decir, el aeropuerto no solo es el impacto de la terminal sobre la zona ni de las pistas, ¿no? Sino que además está considerando una ciudad aeroportuaria y esa ciudad aeroportuaria además va a generar un montón de pues aceleración, digamos, de la parte de crecimiento urbano de la zona oriente y luego tenemos la extracción de los materiales para la construcción del aeropuerto y luego toda la infraestructura vial para conectarlo con el resto de la ciudad. Entonces, desde nuestra lógica, nuestra perspectiva, ese es un impacto a nivel regional. Es decir, el aeropuerto no podemos limitarnos nada más a las consecuencias que va a tener en Texcoco, sino que tendría, digamos, desde un punto de vista mucho más regional. Lo que nosotros vemos desde la elaboración de la manifestación es que la lógica es completamente inversa. Es decir, en lugar de hablar a nivel regional y de cómo vamos a compensar este impacto, lo que se hace es fragmentar el proyecto en pedacitos. Entonces, cuando uno hace la manifestación de impacto ambiental de un pedazo pequeño, pues trata, digamos, de enmascarar impactos mucho más grandes, ¿no? Entonces, lo vemos, por ejemplo, ahora con los cerros, ¿no? Es decir, la extracción o la destrucción de cerros para obtener el tezontle nunca fue evaluada, ¿no? Es decir, lo que el aeropuerto dice, ellos tienen las minas y el impacto pues es de ellos, nosotros no tenemos nada que ver. Pero claramente, digamos, el impacto que vamos a sufrir los ciudadanos que vivimos en esta ciudad, pues va a ser el impacto acumulado de todas estas obras en su conjunto. A ver, lo que dices es que el dictamen de impacto ambiental presentado para que este proyecto empezara a construirse en 2014, no está considerando, o sea, no considera, por ejemplo, el impacto de crecimiento de ciudad. No, para nada. ¿Qué es lo que considera? Lo que considera es, digamos, el impacto que va a tener en la construcción, ¿no? Es decir... Sí dice que ya no va a haber lago Nabor Carrillo. No, tampoco lo quisieron declarar. De hecho, la desecación del lago Nabor Carrillo fue algo que casi nos dijeron a regañadientes ahora en las mesas técnicas cuando juntaron a los dos grupos. Como que eran muy contradictorios. La Conagua decía una cosa, el grupo aeroportuario decía otra, hasta que casi recuerdo bien que Javier Jiménez les dijo, ¿se va a secar o no se va a secar? O sea, díganos, necesitamos tener certeza. Y ahí cuando dijeron, sí, estamos planeando. ¿Tú ya pudiste ir? El lago. Sí, nos llevaron justamente a un recorrido en campo a todas las obras, sobre todo de hidráulica, ¿no? Todas las obras que tienen que ver con la seguridad de la zona. Y dime algo, Fernando Córdoba, integrante del equipo de revisión de viabilidad del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, desde el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Dime algo, Fernando, ¿todavía hay lago rescatable? Porque por ahí hay alguien que empieza a decir, bueno, algunas voces o reportajes que dicen, pues igual y ya no hay lago. Claro. O sea, ya rescatarlo va a estar cañón. Sí, el lago Nabor Carrillo es completamente rescatable, pues. O sea, no ha habido obras directas sobre el lago Nabor Carrillo. Lo que están haciendo es básicamente secar el agua, ¿no? Entonces, el agua es muy fácil llevarla ahí porque naturalmente cada gota de lluvia que cae en esta cuenca va para allá, ¿no? Pero en ya términos está desecado, ya. Lo están empezando, yo creo que va más de la mitad de seco, ¿no? O sea, ya hay 50% o sea, del lago. Ya. De hecho, es muy triste verlo, ¿no? O sea, si ustedes ven, hace poco salió un reportaje del País, los videos que tienen con dron de cómo están secando el lago es realmente devastador, sobre todo por lo que significaba el lago, ¿no? Era el único lago que trataba de recrear las condiciones del ex lago de Texcoco, ¿no? Ahora, en términos del impacto que está teniendo, la zona federal de toda la parte de Texcoco son 10,000 hectáreas. El proyecto aeroportuario son 5,000 y de ese un porcentaje pequeño es lo que realmente es irreversible, ¿no? Es decir, si se parara ahora, habría mucho terreno y muchas cosas que se podrían hacer en términos ambientales o de recuperación, digamos, del lago de Texcoco en ese sentido. Desde tu perspectiva, con lo que llevan de construcción, empezó esto que 2015, ¿no? Más o menos, son 3 años aproximadamente. ¿Qué porcentaje, pongámoslo así, de daño hay hoy en materia ambiental en esta zona que existía en Texcoco? Digamos, el daño irreversible realmente en el que sí decimos aquí está complicado es la parte de la plancha para la terminal aeroportuaria, ¿no? Que esa ya está hecha. La forma de la X, sí, la cimentación ya está. Las pistas nada más está la precarga, que es el tezontle, ¿no? El tezontle no es gran problema y nada más, ¿no? Digamos, en términos de una decisión que es justo lo que yo propongo en el dictamen. Si se va a Santa Lucía o a alguna otra región, lo que hay que hacer es de una vez por todas proteger eso como área natural protegida, que es justamente la de Texcoco. Porque entonces... ¿Y qué hacemos con la X?
Habría que plantear alguna cosa, pero seguramente podríamos consultar a la ciudadanía qué se puede hacer y saldrían cosas impresionantes de proyectos de recuperación, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, una cosa importante es el lago Nabor Carrillo, lo creó Nabor Carrillo en los 80s justamente para demostrar los problemas hidráulicos de la ciudad, ¿no? Es decir, para crear un lago ahí, lo que hizo fue básicamente con bombas extraer el agua del subsuelo. Entonces, como la Ciudad de México está sobre una esponja, lo que soporta el peso de la ciudad pues es el agua de la esponja. Si tú quitas el agua, pues entonces colapsa. Entonces, lo que Nabor Carrillo hizo fue sacar el agua de esa región y automáticamente bajó el lago, se creó el lago hasta 5 metros de profundidad, ¿no? Es decir, tenemos todas las herramientas y desde interesante hace 50 la historia años, del lago Nabor Carrillo. Te tengo ahí un poquito, porque obviamente tú lo conoces muy bien porque eres experto en estos temas, Fernando, pero, o sea, Nabor Carrillo lo crea que para es un lago artificial, pues. Y lo hace para demostrarnos que el problema del hundimiento de la ciudad es la extracción de los mantos acuíferos. Esa es la gran lección del lago Nabor Carrillo. O sea, lo hace por eso. Ajá. Dice, yo quiero demostrarles... el fin de ese lago. Yo quiero demostrarles, por un lado, que la ciudad se hunde si extraemos agua del subsuelo y, por otro lado, cómo podemos recuperar Texcoco sin gran complicación. O sea, el lago como tal. ¿Esto fue en 1900, me dijiste? A finales de los 70s, principios de los 80s. 1980, bueno, 78. Y entonces, a partir de crea el lago Nabor Carrillo y lo que dice es, son el modelo que deberíamos estar haciendo en la ciudad para contener las inundaciones, volver a infiltrar agua. Ahorita sacamos el doble de agua de la que permitimos que se infiltre. Es decir, esa esponja se está secando permanentemente. ¿Y qué hacemos con el agua de lluvia que cae? En lugar de contenerlas en grandes espacios como Texcoco, la entubamos toda y la sacamos de la cuenca, ¿no? Entonces, como no infiltramos, ahora nos vemos obligados a tener que importar agua de otras cuencas para mantener la ciudad, ¿no? Es decir, es un problema de lógica y de paradigma de cómo manejamos el agua aquí. Y el lago Nabor Carrillo era exactamente el ejemplo preciso de lo mal que estábamos haciendo y de la solución que teníamos ahí, ¿no? Y es justamente esa lógica completamente opuesta a la que estamos planteando con construir un aeropuerto sobre Texcoco. Hay otro tema ambiental que tiene que ver con aves, ¿no? Aves que iban a este lago artificial Nabor Carrillo. ¿Qué aves son? Lo que pasa es que se crea el lago y el lago Nabor es considerado el ejemplo de restauración ecológica más importante en el país, ¿no? Y esa categoría se le da porque se vuelve el receptor más importante del centro del país de aves migratorias, ¿no? Es decir, recuperaste un hábitat con el lago no artificial. Con el lago artificial. En 1978, ponle, 79. Y desde ahí a la fecha todavía no hemos aprendido nada. O sea, es que sí, también dices, oye, llevamos, ¿qué? 40 años. Exactamente. Y ahora, este año, con los registros que nos pasó el grupo aeroportuario, en la región hubieron 330,000 aves registradas, nada más de monitoreo. Deja tú las que sí están que no alcanzaste a ver. Estamos hablando de la densidad más grande del centro del país. La mayoría de esas aves eran patos. Y el problema con los patos es que los patos son extremadamente riesgosos para la aviación. Entonces, un pato en una turbina a la hora de despegar un avión va para abajo, ¿no? Sí, claro. Entonces, a nivel internacional, uno no puede tener un aeropuerto a menos de 8 kilómetros de un lago. Aquí están a 2. Bueno, pero ya no hay lago. Claro, y por eso lo que están haciendo es eliminar el lago. Y entonces, mira la lógica. La lógica no es dónde pongo un aeropuerto lejos de una zona de atracción, ¿no? Esa sería la lógica de, bueno, si no es compatible, la lógica ambiental, pues entonces me voy a otra región. En este caso... destruyo la zona ambiental y pongo el entonces aeropuerto. Ya justifico mi aeropuerto porque entonces ya no vienen patos, ¿no? Claro. Y ese impacto, o sea, pensémoslo en términos de, claro, cualquier actividad humana genera un impacto. Entonces, tú vas a desecar un lago. ¿Cómo me compensas un lago de 1,000 hectáreas? ¿En qué otra zona de la Ciudad de México tenemos un área suficientemente grande para volver a crear un lago para al menos compensar el daño que está generando? ¿El lago Nabor Carrillo era de 1,000 hectáreas? Es de 1,000 hectáreas. O sea, digamos, el polígono ahí es de 1,000 hectáreas, ¿no? Entonces, y ya lo han desecado a la mitad. Exactamente. Y el punto es, ¿dónde podemos generar un lago de esas condiciones en el centro de la ciudad? No hay, ¿no? Entonces, para mí la lógica es, pues si no es compatible con el lago, pues no te pones cerca del lago. No te pones en el lago y luego sin querer y sin evaluarlo y sin nada, pues entonces lo vas desecando. Que esas son de las grandes críticas. Es por qué desde un principio, si se sabía eso, no se manifiesta en la manifestación de impacto ambiental. Porque lo que tú no declaras, pues al final tú ya no tienes que compensar. Es decir, la autoridad te aprueba ciertas medidas de compensación. Las que yo no declaré, pues ¿quién me las va a cobrar? Desde hace 20 años, sé que la especialidad que tienes y en donde viene el dictamen es en el tema ecológico, en el tema ambiental. Sin embargo, desde hace 20 años está
pues una cantidad enorme de estudios que siempre dicen que tiene que ser por ahí por una situación técnica de la aviación que es extremadamente compleja de entender, pues, pero entiendo que tiene que ver con que el avión tiene que llegar por ahí, las rutas, etcétera. ¿Dónde se puede hacer? O sea, si es la zona, o sea, Santa Lucía es radicalmente opuesto, o sea, nosotros en otro lado. No estoy diciendo que vayamos en contra o a favor de Santa Lucía, pero en Texcoco hay un área donde no se afecte y se pudiera llegar a haber hecho. No hay. No, o sea, en Texcoco no hay forma, ¿no? Okay. Ahora Texcoco, si lo ponemos así, es el tapón de la tina, ¿no? Es decir, es la zona más crucial en términos de regulación de agua de esta ciudad. ¿Cómo que es el tapón de la tina? Pues imagínate, todo el agua de la cuenca va a dar a esa parte, va a Texcoco, y de ahí todas las obras de bombeo se sale de ahí, ¿no? Entonces el punto es que las obras de bombeo tienen un límite, tienen una capacidad. Cuando, digamos, imagínate un tubo que viene lleno, si sigue lloviendo, no hay forma de sacar el agua. Entonces lo que hace, digamos, la Conagua en términos de evitar riesgos es permitir que se inunde Texcoco. Entonces permites que se inunde Texcoco, permites que el tubo libere el agua y entonces poco a poco se va sacando el agua, ¿no? Es decir, es un tema de seguridad de todos los que vivimos en esta ciudad. ¿Qué pasa si le pones el tapón? Pues ese es el tapón es el aeropuerto. ¿Qué pasa si le pones el tapón? Exactamente. Entonces, el problema es que vamos a ver muchísima inundación. O sea, ve ahora lo que pasó en Chimalhuacán la semana pasada. O sea, los ríos y el agua va a seguir buscando esos cauces naturales. Entonces, lo que se está previendo, y si ven el dictamen de José Luis Luege, que digamos fue la otra persona que hizo la parte técnica de la seguridad, todo su dictamen va en términos de esa seguridad, porque él fue justo director de Conagua y le tocó gestionar esa zona, ¿no? Entonces, digo, en términos ambientales, para mí la construcción del aeropuerto en Texcoco es catastrófico en términos ambientales. Ahora, a mí lo que no me gusta ahora de lo que viene es que solo nos están planteando dos opciones, ¿no? Y con una premura, es decir, si no es Texcoco, Santa Lucía, oiga, pero ya se había hablado de Tizayuca desde hace 20 años, como dices, ¿no? Y en Tizayuca era una opción viable. De Hidalgo, ¿no? En Hidalgo. Digo, evidentemente la pregunta es casi que a ojo de buen cubero, porque pues, o sea, no ha sido ahí a hacer el estudio, impacto, pero ahí se antoja con menos riesgo. Sí, completamente. Incluso Santa Lucía en términos ambientales tiene muchas ventajas sobre el aeropuerto, ¿no? Luego habría que tener mucha claridad o certeza sobre la parte aeronáutica. Sí, las rutas y Exacto. Pero de pronto es como, bueno, ¿qué tal que el aeropuerto Benito Juárez se mantiene? Santa Lucía a lo mejor no funciona como la gran solución, ¿no? Porque no hay grandes soluciones, pero sí aminora y luego se amplían pistas en Toluca o se ve por Hidalgo, ¿no? O sea, como que yo creo que sí se requiere un planteamiento mucho más sistémico y menos un gran megaproyecto así, ¿no? Que es de la forma en la que hemos resuelto las cosas en esta ciudad, ¿no? Es decir, hay tráfico, entonces en lugar de entender el tráfico en el contexto con transporte público, movilidad, pues hagamos más pistas, ¿no? Entonces, la lógica para mí es, yo trato de resolver la obesidad comprando una talla de pantalón más grande, ¿no? Ya no quepo aquí, me compro uno más grande y eventualmente va a estar igual de saturado, ¿no? Porque no estamos resolviendo el problema de fondo. Y para mí eso es lo que ahora está en discusión y es la parte que no me encanta de poner a consulta solo dos opciones con pros y contras. ¿Me explico? O sea, habría que verlo en un contexto más grande. Y lo que sí me gusta en términos de consultar a las personas, a la ciudadanía, es que al menos sí es un precedente que no se ha hecho en este tipo de cosas. Y la otra es que los ciudadanos sí ponemos en la balanza la parte ambiental, ¿no? Normalmente en temas de infraestructura nunca se pone, siempre es la prioridad última, ¿no? Lo que sobra es para la parte ambiental, pero los ciudadanos que vivimos y que estamos constantemente viendo los problemas de calidad de aire, de temperatura, de agua, sí vamos a poner sobre la balanza el tema ambiental fuertemente en esa decisión. No quiero ser una persona que por la pregunta que viene que desprecie el tema ecológico o algo por el estilo, no es la intención ni mucho menos, pero siempre que haces algo hay un daño. Claro. Siempre, o sea, y pues si no habría nada. O sea, sí, de acuerdo. Siempre va a haber un daño ambiental. El daño ambiental de Texcoco, por lo que entiendo que me has dicho, no es aceptable. Sí, no es aceptable porque justamente no es compensable, ¿no? Es decir, tú puedes generar un daño, pero puedes hacer obras para compensar el daño, ¿no? Aunque no compensas al 100% del daño, pero a lo mejor el 70%. Pues. Pero con esa lógica se puede hacer. Esa lógica se puede hacer en Santa Lucía porque está el terreno ahí. En Texcoco no lo hay, ¿no? Entonces, otra vez, quitas un lago, claro, vas a tener ese daño. ¿Cómo me compensas un lago?
¿dónde más me puedes generar un lago de esa magnitud en el centro de la ciudad, que es donde más nos surge ese tipo de ecosistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensa en la cantidad de contaminación que genera un aeropuerto. Los aeropuertos son de las actividades humanas que más contaminan, y por eso se planean lejos de los centros urbanos, justamente por un problema de salud pública. Aquí lo estamos poniendo en la mera parte más baja de la cuenca, ¿no? Y vivimos encapsulados. Entonces, todos los problemas de contingencia ambiental tienen que ver con eso, que estamos encapsulados. Entonces, cualquier emisión es súper importante poderla compensar. ¿Cómo compensamos emisiones? Con reforestación. ¿Dónde tenemos que reforestar? Pues cerca de donde se emite, ¿no? Es decir, para tratar de compensar habría que saber cuánto CO2 se va a generar en el aeropuerto para ver cuánto tendríamos que reforestar para compensar. Esa tendría que ser la lógica, digamos, en términos ambientales. Si hay un daño, pero lo podemos compensar, sí lo podemos compensar. En Texcoco no hay forma de compensar el daño tan grande que generaría, y en otros lugares pues habría que hacer los estudios y ver si es compensable o no. Fernando Córdoba Tapia, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, investigador de la UNAM, miembro del equipo de revisión y viabilidad del nuevo aeropuerto, del equipo de López Obrador, y además parte de la comunidad de científicos. Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Okay. ¿Partidista? No, de hecho esa es una parte que creo que es importante para el público, o sea, que a la hora de ver los argumentos vean si hay conflictos de interés o no, ¿no? Es decir, si yo me voy a beneficiar de una u otra forma, pues entonces voy a hablar bien, ¿no? Y en términos científicos, normalmente, pues es una postura objetiva, decir, bueno, pues así lo vemos, ¿no? Y entonces creo que hay que también poner en la balanza de dónde viene o quién nos comunica esa información, sobre todo en un proceso tan importante como lo que viene en los siguientes meses. Muchísimas gracias, Fer. De nada. Gracias por estar aquí con nosotros.